Entonces, el criterio de legitimación teológico da paso al criterio de legitimación científica. Llega un momento en que algo es aceptado como válido si y solo si pasa por el tamiz de la verificación científica. Entonces, si el conocimiento está producido con apego a una manera de trabajar que tienen los científicos, entonces ese conocimiento se acepta como válido. Y uno ve a las personas que entrevistan en la televisión, en la mañana o en la noche, qué sé yo, y de alguna manera en su discurso va el criterio de legitimación del método científico, aplicado ya, claro está. Entonces sí, porque hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Ya todos ustedes que hicieron su buena acción de hoy, toditos ya que hicieron algo por ayudar a la campaña de lucha contra el cáncer. Los que todavía no lo han hecho, bueno, lo harán esta tardecita o esta noche, pero hoy es el día de lucha contra el cáncer. Entonces esta mañana había unos médicos que hablaban de, sí, porque entonces se sigue un protocolo, porque lógico, ya la tecnología médica entonces lleva a el seguimiento de unos protocolos, de unas maneras de hacer el trabajo de tal manera que el trabajo sea digno de confianza. Por tanto, que sea científicamente legítimo. Por tanto, el criterio de legitimación ahora no es el teológico, sino que es el científico. Lógicamente, la Iglesia no quedó por fuera, sino que la Iglesia llegó a ciertas negociaciones con los científicos y hubo un cura muy inteligente, Teilhard de Chardin, quien dijo que es que la evolución funciona y que las cosas ocurren. Okay. Bueno, los curas lo votaron de la Iglesia, pero cuando el mensaje científico era muy poderoso y ya no era posible contradecirlo con el criterio de autoridad de la Iglesia, entonces lo llamaron. ¿Cómo es Chardin? ¿Cómo es que tú dices la cosa? Y él dice, la materia evoluciona, el mundo evoluciona, el universo evoluciona. Dios lo deja evolucionar y solamente intervino 3 veces. 1, creó el universo, primera intervención divina. Después, creó la vida. Y tercero, creó al hombre a su imagen y semejanza. De resto, deja que la cosa ruede. Claro, Teilhard de Chardin lo decía en francés, pero bueno, estamos en confianza. Entonces, yo se lo puedo traducir más o menos en esos términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la Iglesia no tiene problemas con los científicos porque, bueno, llegaron a una solución de compromiso en cuanto a manejar sus discursos, etc. Los científicos son tan poderosos entonces que plasmaron un discurso que inclusive le baja la cerviz a la jerarquía de la Iglesia Católica y a muchas jerarquías de muchas iglesias. Entonces el asunto es, ¿qué es lo que hacen esos benditos científicos que son tan poderosos en su discurso? Entonces a mí me gustaría, si alguno de ustedes tiene experiencias en el campo o lecturas o conocimientos o ha reflexionado sobre el asunto, que compartamos eso. ¿Qué es lo que en esencia caracteriza a esos científicos productores de conocimiento en su hacer de producir conocimiento? ¿Quién quiere ayudarnos un poco? A una cuestión para que nos curemos en salud de una vez. En este grupo vamos a aplicar lo que se aplica en todos los grupos de gente inteligente, y como aquí toditos somos inteligentes, entonces vamos a aplicar algo. No hay preguntas tontas y no hay respuestas tontas. Entonces, cualquiera siéntase en la libertad de formular cualquier pregunta y siéntanse en libertad de proponer algún aporte a la construcción de respuestas. Y la respuesta la construimos entre todos. Y si no conseguimos construir una respuesta, bueno, nos lo llevamos como tarea pendiente y no venimos el otro martes, pues ¿cuál es el problema? Entonces,
mientras tanto en la semana buscamos. ¿Por qué? Porque dijimos que todos somos estudiantes en el siglo, ya desde el siglo XX, pero fundamentalmente en el XXI. Una tiene cada vez más razón. Este es un tiempo de estudiantes. Afortunadamente, todos somos hermanos y tenemos un primo que se llama Google, que es primo de todos nosotros. Y entonces nosotros vamos y nos metemos allá, él sabe mucho, entonces le preguntamos, primo, ¿cómo es tal cosa? Y entonces, bueno, ya para el próximo martes, traemos algunos insumos que nos puedan ayudar, gracias que ese y otros familiares virtuales pues nos pueden ayudar. Entonces, por favor, siéntanse libres. Adelante. Estaba pensando, cuando usted señala que se creó un discurso alrededor de la ciencia, Sí. pienso así como en que todos los hombres, de alguna manera, en las distintas épocas de la humanidad, hemos tenido esa inteligencia de la que usted acaba de hablar en este momento. Y esa inteligencia pues se ubica en una época. Y me imagino que en esa época, claro, había esa transición entre estoy haciendo como un análisis dentro de lo que usted viene planteando y de algunas cosas que uno conoce. Claro. Pero yo supongo que esa transición de un conocimiento divino a un conocimiento científico, de alguna manera implicó no un cambio drástico, sino más bien que en medio, así como ocurre en la actualidad, pues, es decir, cambios que no se producen de la noche a la mañana, sino que van dejando huellas. Como usted decía, la iglesia de alguna manera llegó a un acuerdo con los científicos. Tenía que llegar a acuerdos porque no podía desaparecerse completamente ese poder de la iglesia. Ahora, con respecto al discurso, ese discurso que se crea desde esa época hasta acá, son varios siglos, ¿no? Entonces nosotros tenemos como unos referentes ahí en esos discursos que a veces, o sea, es paradójico, ¿no? A veces no nos permite producir inteligentemente porque los tenemos allí y que a veces no es que nos detenga, sino que habría uno en algún momento que comprenderlo en su producción pues de esa época y en las distintas épocas, la producción del conocimiento de distintas épocas y ubicarse uno en su época también, cómo uno puede contribuir al momento que está viviendo y tratar de comprenderlo, porque creo que esta es una época como a veces como compleja para comprender, ¿no? No es tan lineal. Bueno, y que ese discurso pues está allí, es el discurso de la ciencia, que es distinto al discurso de conocimiento que uno tiene todos los días. Sí. Bueno, un poco eso es lo que estaba pensando. Usted se refirió a una lámina que tenemos acá que nos puede ayudar un poco. Entonces yo hasta me torciendo aquí. Ajá. Pero el asunto es que allí tenemos el que hay una primera columna que es relativa a conocimiento vulgar y tenemos una segunda que se relaciona con el conocimiento científico. Entonces fíjense que en el conocimiento vulgar, entendido de vulgo, pueblo o todo, nosotros cuando estamos en el mercado, en la casa o en qué sé yo, entonces las personas saben que en la mañana el sol sale por el este y en la tarde se pone por el oeste. Por tanto, el sol hace todo un viaje durante todo el día y eso lo vemos. Pero los científicos se pusieron a estudiar sistemáticamente los movimientos aparentes de los cuerpos siderales y entonces, un poco hijo de Galileo, Copérnico, toda esa gente, ellos dicen, no, eso es un movimiento aparente, lo que realmente ocurre. Entonces, bueno, explican que si la rotación de la Tierra, que si la traslación de la Tierra, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se percatan de que hay movimiento aparente. Pero para ello tuvieron entonces que sistemáticamente hacer el estudio para percatarse de que no siempre nuestros sentidos nos dicen información pues fidedigna, sino que muchas veces los sentidos nos informan
que no podemos llamar verdaderas. Un ejercicio muy sencillito que seguramente ustedes en algún momento hicieron, a menos que haya sido el día aquel que se jubilaron de clases allá en bachillerato. Ustedes recuerdan que ustedes alguna vez se fugaban, ¿verdad? Bueno, es posible que haya sido ese día. El profesor de biología, ese día que usted no asistió, él hizo este ejercicio. Puso 3 recipientes con agua. En un recipiente puso agua fría, le puso hielo, no sé yo. En un recipiente puso agua bastante tibia, pero que no hiciera daño. Y en el medio un recipiente con agua a temperatura ambiente. ¿Qué hizo? Le dijo, meta la mano izquierda en el recipiente de agua helada. Y usted lo metió y ¿verdad? Usted sentía que el agua estaba muy fría. Con la otra mano en el recipiente de la derecha, usted sentía que el agua estaba bastante caliente, por lo menos un tibio alto. Y entonces luego el profesor le dijo a los compañeros suyos que se asistieron, le dijo, ahora tome las 2 manos e introdúzcalas en el recipiente del medio. ¿Y qué ocurrió? Que su mano derecha le informó que esa agua del recipiente del medio estaba muy fría, pero la mano izquierda le informó que esa agua estaba bastante caliente. Entonces la pregunta era, ¿cuál de las 2 manos le creo? Los sentidos nos dan informaciones que no son confiables. Aquí hay una persona que es muy estudiosa de la filosofía, pero no vamos a revelar su identidad porque ustedes saben cómo es, no tienen que cuidar a sus amigos. Aquí hay una persona que al estudiar filosofía se identificó mucho con los llamados agnósticos, que son aquella escuela que dice que es imposible conocer. ¿Ven? Esos se fueron, pero bien profundo en eso. Y bueno, y una posición respetable, toda la formación de los agnósticos, no es posible conocer, eso es un nombre. Entonces, pero hay otras personas que dijeron, no, claro que podemos conocer. ¿Cómo puedo yo saber una información confiable, cierta? Bueno, vamos a meter de una vez el término que hizo célebre a los científicos naturales. Objetiva. ¿Qué es lo que pasa con esa agua del medio? ¿Está fría o caliente? Elaboramos un instrumento, digo yo, nosotros los de la humanidad, nuestros abuelos, elaboraron un instrumento que se llama termómetro. Entonces el cuento mío no es si está frío o está caliente, hay una escala graduada que va a estar relacionada con una columna de mercurio. Eso era antes, ahora ya las cosas cambiaron también, pero bueno, lo importante del caso es que con el calor se dilata la masa mercurial y entonces al dilatarse ella sube paralela a la escala graduada y entonces yo no tengo que decir caliente, frío, normal, sino le tomo la temperatura a una persona y las personas somos de 37 grados, ¿no? Okay. Supóngase que eso es así. Yo de repente aquí le estoy metiendo una mentira, pero bueno, asumamos que una persona, temperatura normal 37 grados. Ajá. Si la cosa está en 40, entonces nosotros decimos, tiene fiebre. Y si es el hijito nuestro que nos duele tanto, decimos, mi muchacho está volando en fiebre. Para donde el médico, o llamo al médico, o si sé algo de eso, lo baño de una vez, pero yo no dejo que me le suba la temperatura más allá de lo que es, digamos,